Mi suegra fue asesinada cuando la asistente de mi esposo se saltó un semáforo en rojo y la arrolló. Sin embargo, de alguna manera, el tribunal determinó que ella había intentado estafar dinero. Decidida a defender su honor, presenté 3 demandas y perdí todas. Justo cuando me preparaba para apelar por cuarta vez, descubrí que su cuerpo había desaparecido de la morgue. Estaba a punto de llamar a la policía cuando mi esposo, Santiago Morales, abogado de profesión, entró y arrojó $2,000 sobre la mesa. Deberías saberlo ya, dijo con frialdad. Nunca he perdido un caso. No importa cuántas pruebas creas tener, la demanda de tu madre no prosperará. Si dije que tu madre fingía, entonces todas tus apelaciones son solo intentos de sacarle más dinero. Pero no te molestes. Ya vendí su cuerpo en el mercado negro y obtuve $2,000 por él. Ese es el valor total de su vida. Deja de molestar a Isabela. Fue entonces cuando lo entendí. Él creía que mi madre era quien había muerto. Le devolví el dinero. No tengo derecho a quedármelo, le dije. Su ceño se frunció y su voz se volvió aguda. ¿Qué? ¿$2,000 no son suficientes para ti, Sofía? Que te quede claro. Tu madre estaba desempleada. Ganar $2,000 por su vida ya es un milagro. Negué con la cabeza. Me malinterpretas. Quiero decir que tú deberías quedarte con este dinero. Las cejas de Santiago se arquearon con fuerza. El asco cruzó su rostro. ¿Estás loca? Este dinero es por vender el cadáver de tu propia madre. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿De verdad crees que aceptaría algo así? Santiago creció solo con su madre. Su padre murió joven y ella trabajó en varios empleos para pagarle la universidad de Derecho, arruinando su salud en el proceso. Él le dedicó su vida. Siempre me pregunté por qué, después de la muerte de su madre, nunca volvió a casa. Ahora lo sabía. Creía que mi madre era quien había fallecido, no la suya. Lo miré directamente a los ojos y dije con calma: Santiago, te sugiero que devuelvas ese dinero y recuperes a mi suegra. De lo contrario, te arrepentirás. Pero él solo se rió. ¿Sabes cómo funciona el mercado negro? Una vez que algo se vende, no puedes simplemente recuperarlo. El cuerpo de tu madre probablemente ya está en pedazos. No hay forma de recuperarlo. Toma el dinero y deja de causar problemas. Ella no era mi madre biológica, pero seguía siendo un ser humano. La habían matado sin razón, la habían llamado estafadora, y ahora su propio hijo había vendido su cuerpo. La idea de su destino me oprimía el pecho. Santiago, ya que sabes exactamente cómo se tratan los cuerpos en el mercado negro, ¿cómo pudiste hacerle eso a mi suegra? ¿No te molesta en absoluto? Él sonrió con burla. ¿Por qué habría de importarme? Es tu madre, no la mía. Los muertos no sienten dolor. Vender su cuerpo al menos le dio algún valor. Lo miré sin palabras. No podía imaginar cómo reaccionaría cuando descubriera que la mujer vendida al mercado negro era, en realidad, su propia madre. Como no respondí, añadió con indiferencia: honestamente, siempre pensé que tu madre tenía cara de vivir poco. Incluso si no la hubieran atropellado, no habría durado mucho. Así que toma el dinero y agradece. Al día siguiente, redacté los papeles del divorcio y fui a su bufete. Al entrar, me quedé helada. Allí estaba él, el mismo hombre que no toleraba ni una mota de polvo, arrodillado, masajeando suavemente el pie de Isabela. Sus ojos estaban llenos de una ternura que nunca antes había visto. Cuando Isabela me vio, adoptó su acto inocente. Sofía, no te equivoques. Me torcí el tobillo y Santiago solo me estaba ayudando. Eso es todo. Luego tiró de su manga fingiendo pánico. Santiago, di algo. No quiero perder mi trabajo por esto. Pero Santiago le dio una palmadita afectuosa en la espalda, su voz suave. No tengas miedo, solo está aquí para disculparse. Luego, su tono se volvió gélido mientras me miraba con asco. Te dije que trajeras algo como ofrenda de paz. ¿Por qué viniste con las manos vacías? Ya no eres una niña. Ni siquiera sabes disculparte correctamente. No me molesté en discutir. En cambio, saqué los papeles del divorcio de mi bolso, los puse sobre su escritorio y dije con frialdad: nos vamos a divorciar. Él parpadeó, sorprendido. Luego, su rostro se oscureció. ¿Qué intentas hacer ahora? ¿Sabes que mi madre solo te aprobó a ti? Nunca estaría de acuerdo con un divorcio. ¿Estás haciendo esto solo para que me regañe de nuevo? Así que todavía recordaba a su madre. Solté una risa amarga y dije en voz baja: tu madre ya no puede regañarte. Su expresión cambió. ¿Qué se supone que significa eso? Ve a casa, dije con calma. Lo verás por ti mismo. Me miró con impaciencia. Deja de confundirme con tus tonterías. Es tu madre la que murió, no la mía. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? Solo vete. Me estás avergonzando aquí. No me voy a divorciar de ti. Justo en ese momento, Isabela, que había estado disfrutando del espectáculo, se secó lágrimas inexistentes y gimió lastimeramente. Sofía, sé que compré mi licencia de conducir y mis habilidades para conducir son terribles. Pero ese accidente realmente no fue mi culpa. Solo está solicitando el divorcio ahora para amenazar a Santiago para que me envíe a prisión, ¿no es así? Parecía tan frágil que cualquiera que no la conociera podría haberla creído,
y eso incluía a Santiago. Él la atrajo hacia sí protectoramente y dijo suavemente: «Isabela, no llores. Mientras yo esté aquí, nunca irás a prisión». Luego se volvió hacia mí, con la furia ardiendo en sus ojos. «Sofía, Isabela es solo una niña. ¿De verdad tienes que tratarla así? ¿Crees que agitar un acuerdo de divorcio me hará dejar de defenderla? Sigue soñando. La muerte de tu madre fue su propia culpa. No obtendrás ni un céntimo de compensación. Y si te atreves a tocarle un pelo a Isabela, espera lo peor». Lo miré al hombre que una vez juró defender la verdad y la justicia, ahora protegiendo a la mujer que había matado a su propia madre. La tristeza que sentí era indescriptible, pero ya había terminado. Respiré hondo y dije lentamente, cada palabra firme y fría: «Este matrimonio ha terminado». El rostro de Santiago se torció de rabia. Arrancó los papeles del divorcio, los hizo trizas y arrojó los pedazos al aire. «¿Así que realmente quieres divorciarte de mí? Te daré lo que quieres, pero déjame dejar esto en claro. Si nos divorciamos, yo escribiré el acuerdo. Me aseguraré de que lo pierdas todo y salgas de este matrimonio sin nada más que vergüenza. También me aseguraré de que mi madre vea qué clase de nuera adoraba. Una mujer vil que usó la muerte de su propia madre para estafar dinero y presentar demandas falsas». A través de la ráfaga de papeles triturados que flotaban a nuestro alrededor, capté sus ojos fríos y vengativos, y la pequeña sonrisa satisfecha que se curvaba en los labios de Isabela. Aún así, no dije una palabra. Simplemente me di la vuelta y salí del bufete de abogados de regreso a casa. Empaqué mis cosas en silencio. Cuando bajé mi maleta por las escaleras, un gran grupo de personas ya se había reunido. Quedé aturdida, deprimida. Intentó quitarse la vida varias veces. Menos mal que su esposo es un abogado justo que defendió la justicia en lugar de ponerse del lado de su esposa codiciosa. De lo contrario, quién sabe por lo que habría pasado esa pobre chica. Y ahora, porque él no la ayudaría a estafar a la gente, ella lo está amenazando con el divorcio. Mira sus maletas. Ya están hechas sus acusaciones. Atravesaron el aire como cuchillos. A través de la multitud, vi a Isabela y Santiago de pie en la parte de atrás, ambos mirándome con satisfecha complacencia. Así que este era su plan: usar una transmisión en vivo para destruirme. Y funcionó. La reacción fue instantánea. Los transmisores en vivo fueron implacables, escupiendo veneno con cada palabra. Pronto mi nombre estaba por todo Internet. ¿Qué clase de monstruo usa la muerte de su propia madre por dinero? No es de extrañar que su madre muriera joven. El karma la alcanzó primero. Ambas obtuvieron lo que se merecían. Bien merecido lo tiene. El coche atropelló a la correcta. La indignación en línea se extendió como la pólvora en cuestión de horas. Mis fotos encabezaban todas las listas de tendencias. La gente me llamaba de todo: hija desnaturalizada, estafadora, mujer basura. Esas etiquetas se convirtieron en lo que yo era. Luego, los transmisores en vivo volvieron a la multitud en mi contra. Los espectadores me arrojaron verduras podridas y huevos, gritando insultos mientras me abría paso a través del caos. Pasé sobre basura y cáscaras rotas. Caminé directamente hacia Santiago y le pregunté en voz baja: ¿realmente tienes que llegar tan lejos, Santiago? Él frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Isabela habló con lágrimas brillando en sus ojos. «Sofía, sé que tu mamá se ha ido, pero yo también he estado sufriendo. Por favor, déjame en paz. Deja de atormentarme». Al ver su acto lastimero, la mirada de Santiago se suavizó al instante. Luego se volvió hacia mí, su tono lleno de frío desprecio. «Sofía, te buscaste esto. Fue atropellada porque estaba fingiendo un accidente. No deberías haber arrastrado a Isabela a través de interminables demandas. Incluso tuvo que pagar para arreglar su coche después de que tu madre lo destrozara. Y nunca te pidió un centavo. A eso se le llama amabilidad. Pero tú simplemente seguiste presionando con un corazón tan podrido como el tuyo. No es de extrañar que tu madre muriera joven». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una voz familiar atravesó la multitud. «¿Quién acabas de decir que está muerta?», preguntó mi madre bruscamente, saliendo de entre los espectadores. Mi madre se detuvo a unos metros de Santiago, con la espalda recta y la barbilla levantada, de la misma manera que solía pararse frente a los parientes entrometidos en Año Nuevo. La multitud se apartó para ella sin darse cuenta de que lo estaban haciendo. «Señora López, ¿quién acabas de decir que está muerta?», repitió mi madre, su voz clara y firme, porque la última vez que revisé, estaba comprando cebolletas abajo. Los transmisores en vivo bajaron sus teléfonos. Murmullos confusos ondearon a través de la multitud. Alguien susurró: «Espera». Entonces, ¿de quién robaron el cuerpo? Otro murmuró: «Nos equivocamos de mujer». La mirada de Santiago iba y venía entre mi madre y yo. Parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. Por un largo segundo, vi cómo la comprensión se le subía por la garganta y lo ahogaba. «Sí, si tu madre está viva, entonces el cuerpo era el de tu madre», terminé suavemente. Luego miré las lentes que aún apuntaban a mi cara. «Eres Lev, ¿verdad? Sigue transmitiendo». Un silencio cayó sobre la multitud. Incluso Isabela, que se había estado aferrando a la manga de Santiago con un labio expertamente
completamente trémulo. Se quedó quieta. Presenté 3 demandas, dije frente a los teléfonos, porque la mujer que murió en esa intersección era mi suegra, la madre de Santiago. Trabajó en 2 empleos para pagarle la escuela de Derecho. Tenía las manos más amables. Preparaba sopa para el portero de nuestro edificio cuando se resfriaba. Enviaba paquetes de ayuda a los niños del refugio cada invierno. Fue atropellada en un paso de peatones por la conductora que estás protegiendo. Incliné la cabeza hacia Isabela, quien se estremeció después de que el tribunal la llamara estafadora. Su cuerpo desapareció de la morgue. Esta tarde, mi esposo me dijo que lo vendió en el mercado negro por $2,000. Señalé las cámaras. Todos ustedes lo grabaron burlándose de mi madre por valer tan poco. Ahora pueden grabar esto. No era mi madre, era la suya. El único sonido fue el de una paloma que se alejaba volando de la barandilla. Luego, todo se rompió. «¡Reproduce el clip!», gritó alguien. «¡Rebobina!». Y en algún lugar, en 10,000 pantallas a la vez, las palabras anteriores de Santiago se reprodujeron en un audio nítido y condenatorio. Ya vendí su cuerpo en el mercado negro y obtuve 2,000 por él. Los muertos no sienten dolor. Deja de molestar a Isabela. Isabela se puso pálida como el papel. Santiago retrocedió tambaleándose, como si, encorvado, buscara la pared a tientas. «No, eso no es». Intentó abalanzarse sobre mi madre. Me interpuse frente a ella por instinto. «No lo hagas, Santiago. Déjame explicarte». Su voz se quebró. «Pensé que era tuya. Pensé que era tu madre. Sé lo que pensaste. Me lo dijiste a la cara, me lo dijiste con una sonrisa burlona». El primer huevo golpeó el pavimento cerca del zapato de Santiago y estalló. Se enroscó en el calor, pero el frenesí ya no era por mí. Los dedos lo señalaban como flechas, palabras más duras que cualquier cosa que me hubieran arrojado minutos antes. Rasgaron el aire. «Monstruo, hijo ingrato, vendedor de cadáveres, fraude, quítenle la licencia. «Llamen a la policía». «Retrocede», dijo mi madre en voz baja detrás de mí. «Déjalo ver su verdad». Me hice a un lado. Los ojos de Santiago encontraron la bolsa de compras de la mujer mayor, las sandalias sencillas en sus pies, el pequeño adorno que siempre añadía al nudo de su pañuelo. El sonido más pequeño se le escapó, el sonido que hace un niño cuando un sueño le arrebata un juguete. Tragó saliva y se enderezó con un esfuerzo visible, fijándose en lo único que siempre supo hacer: controlar la sala. «Todos, cálmense», dijo, levantando las manos. «Ha habido un malentendido». Levanté mi teléfono. La luz roja de grabación me devolvió el parpadeo. «No, no lo ha habido, Santiago». «Por favor», siseó Isabela, acurrucándose a su lado. «Termina la transmisión. Esto es un asunto familiar. Podemos hablar en privado. Borra la parte donde tu jefe ordenó que se vendiera un cuerpo humano, como chatarra», le espetó una mujer de la multitud. «Donde mataste a un peatón y te libraste de los cargos llorando no lo hice». La voz de Isabela se quebró. «Ahórratelo», espetó alguien más. «Las imágenes de la cámara de tráfico eran públicas. Te pasaste el semáforo en rojo». Mi pecho se sentía paradójicamente hueco y lleno. El dolor y la furia eran mareas gemelas en mí, y las había cabalgado durante tanto tiempo que se sentían como el clima. Pero ahora había algo diferente en el aire, la caída de presión antes de que una tormenta rompa el calor. Bajé mi teléfono y le hablé a Santiago, no a la multitud. «Tienes 24 horas para decirle a la policía a dónde enviaste el cuerpo de tu madre y a quién. Si falta una sola parte de ella, eso está en tu conciencia. Si quieres salvar una astilla de tu alma, la recuperarás». La compostura de Santiago se quebró. El miedo brilló desnudo en sus ojos. «No sabes cómo funciona ese mundo». Una vez que ella está dentro, se detuvo, apretando la mandíbula. La multitud estalló de nuevo, con los teléfonos en alto como antorchas. «Lo admite. Conoce a los intermediarios. ¿Dónde? Nómbralos». Me miró, luego por encima de mi hombro, a mi madre y finalmente a Isabela. Ella intentó tomar su mano. Él no la tomó. «Lo arreglaré», me dijo. «La traeré a casa». «Tienes 24 horas», repetí, y me alejé. Pasé esa noche en el apartamento de mi madre, el que siempre olía ligeramente a naranjas porque secaba las cáscaras sobre la estufa de gas mientras preparaba té. Me senté en la pequeña mesa de madera y recopilé todo lo que tenía: marcas de tiempo de llamadas, copias de los alegatos, los registros de la cadena de custodia de la morgue, la captura de pantalla de la transferencia bancaria de Santiago a una nueva empresa fantasma, servicios para donantes GN Armiage. 2 horas después de que el cuerpo desapareciera, redacté una declaración y la envié a la policía, al Colegio de Abogados del Estado, a 3 periodistas de investigación y al médico forense de la ciudad. A las 2 de la madrugada,
La tetera se apagó y mi madre me deslizó una taza hasta el codo. ¿Quieres que me quede despierta contigo? No quiero estar despierta a las 2, dije con la voz áspera, porque ella está aquí y viva, y el mundo se está inclinando de nuevo hacia el norte verdadero. Se me cerró la garganta y me apoyé en su hombro como no lo había hecho en años. La vendió, susurré en la vieja lavanda de su cardigan. Realmente la vendió. Vendió lo que ya había perdido. Mi madre me acarició el pelo. La hija de la mujer que amaba se convirtió en un hombre que solo se amaba a sí mismo. Ese niño murió antes de tocar los libros de derecho. Me besó la sien. Pero tú estás aquí y tu espalda está recta. Eso es lo que tenemos. Dormí 3 horas en la vieja habitación amarilla con el radiador que crujía. Cuando mi teléfono me despertó de un sobresalto al amanecer, la pantalla estaba encendida. Era un incendio forestal. Cientos de notificaciones, docenas de mensajes, amigos extraños, reporteros, un mensaje de voz de un detective, otro de una mujer cuya hermana había desaparecido hacía 5 años, un tercero de un hombre que trabajaba de noche en el hospital, susurrando sobre furgonetas en el muelle de carga. A las 6:12 de la mañana, Santiago llamó. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar al cuarto timbre. Respondí. Estoy en el almacén de Riverport, en la unidad C10. No traigas a nadie. Creo que puedo... Ya estoy con la policía. Mentí con calma, poniéndome los vaqueros y atándome el pelo. Quédate donde estás, Santiago. Escúchame, esta gente... 24 horas, dije, y colgué. Para cuando llegué al almacén de Riverport, el callejón estaba atascado de uniformes y coches indistintivos. Tenía prisa. El estómago se me revolvió. Un técnico con guantes azules comprobaba los números de serie y murmuraba números en una grabadora. En el suelo había un contrato arrugado. Servicios para donantes GN, Armitage. Acuse de recibo, 2000. Un cadáver de mujer adulta completo, sin identificar. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Song me tocó el codo. La encontramos, dijo en voz baja. Hay dolores tan fuertes que sacuden los cuadros de las paredes, y hay dolores tan silenciosos que el mundo se inclina para oírlos. El mío era del segundo tipo, un pequeño sonido en la cocina de mi suegra, donde me había enseñado a batir los huevos sin salpicar. Me tapé la boca con la mano y asentí, y luego volví a asentir porque aún no podía decir gracias. Santiago estaba fuera de la unidad, flanqueado por 2 oficiales. Parecía un hombre caminando sin huesos. Por un momento su mirada encontró la mía. Se desvió. Los tendones de su mandíbula trabajaban en una molienda atormentada e inútil. Lo vamos a detener, dijo Song. Obstrucción a la justicia. Abuso de un cadáver. Veremos qué más añade el fiscal. ¿Isabela? Pregunté. ¿Está aquí? Song asintió sin inflexión, inclinando la barbilla hacia un Lexus negro que esperaba al final de la fila. Se negó a salir de su vehículo hasta que llegó su abogado. Su abogado está actualmente esposado. La puerta trasera se abrió de golpe. Los reporteros invadieron el callejón. Micrófonos y preguntas volaron. ¿Morales lo sabía? ¿Se va a divorciar de él? ¿Qué les dice a las familias que nunca recuperaron a sus seres queridos? Culpa a Isabela. Formaba parte de la estafa. Miré por encima del desorden, más allá de los tejados que formaban un bajo río de alquitrán, y encontré un cuadrado de azul pálido de luto. Digo que una mujer que se deslomó trabajando para criar a un hijo merece algo mejor que ser traficada después de la muerte. Digo que los tribunales que tildan a las víctimas de estafadoras porque es conveniente, responderán por ello. Y digo que el dolor nunca debería tener que gritar para ser creído. El funeral que planeamos para la señora Morales, una semana después, fue pequeño. Por intención, no invitamos a nadie que me hubiera apuntado con una cámara para llamarme basura. Invitamos al portero, al director del refugio, a 3 mujeres de su iglesia que lloraron sobre las tapas de las cacerolas, como si sus manos no pudieran sostenerlas firmes. Pusimos su foto en el piano que había comprado de segunda mano para Santiago, después de su primer recital escolar, y la luz del sol a través del viejo cristal formaba halos de polvo alrededor del marco. Mi madre llegó temprano, llevando el pañuelo que la señora Morales le había comprado a su hijo. Se lo había tejido el año que nos casamos. Después del servicio, me rodeó la cintura con un brazo y murmuró: «La elegiste como tu suegra». Eso fue sabio. No me sentía sabia, me sentía raspada, limpia y nueva, y antigua a la vez, como si el dolor me hubiera lijado hasta una versión diferente de mí misma, pero asentí. Porque a veces la sabiduría era simplemente quedarse. Cuando una mujer mejor merecía una despedida, Santiago no estaba allí. Había sido procesado y puesto en libertad bajo fianza con condiciones: entrega del pasaporte, sin contacto conmigo, confinamiento, excepto para citas legales. El Colegio de Abogados del Estado había suspendido su licencia en espera de un procedimiento disciplinario. El fiscal había añadido cargos: manipulación de pruebas, conspiración, acoso mediante fraude. No se había declarado. Isabela desapareció durante 3 días. Luego reapareció en un salón de belleza emergente con un nuevo peinado y una disculpa de creadora de contenido.
contenido. Nunca quise hacerle daño a nadie. Por favor, respeten mi proceso de sanación. Los comentarios se incendiaron. Lo vi todo con desapego, la calma de alguien que ya había caminado por la casa después de las llamas y contado lo que el fuego no se llevó. Lo que me quedaba era suficiente. Todavía tenía mi trabajo en la clínica legal comunitaria. Mi directora, Rosa, me había puesto en licencia pagada la semana de la redada y me trajo de vuelta el lunes después del funeral con un abrazo que me partió la espalda y una pila de expedientes de admisión. Te dije que no despedimos a las mujeres por estar casadas con tontos, dijo enérgicamente. Puedes empezar con los casos de desalojo y si un solo reportero te molesta, se lo daré de comer a la fotocopiadora. Mi madre insistió en que me mudara a su habitación de invitados, hasta que el heredero de mi apartamento lo olvidara. Le pagué la mitad del alquiler, arreglé el grifo del baño que goteaba y le enseñé a usar un gestor de contraseñas. Por la noche, cuando la ciudad se suavizaba en sirenas lejanas y voces de pasillo, escribía declaraciones de testigos y practicaba la respiración, y me preparaba para el juicio. El abogado de Santiago, de oficio, porque sus bienes estaban congelados en espera de decomiso, presentó una moción para suprimir el clip de la transmisión en vivo. Denegada. Presentó una moción para desestimar el cargo de abuso de un cadáver. Denegada. Presentó una moción para continuar en espera de la investigación de la defensa. Denegada. En algún lugar, bajo las mociones, el hombre con el que me había casado estaba sentado con un traje, una talla demasiado grande, pareciendo una versión de sí mismo, dejada bajo la lluvia. 2 semanas antes del juicio, solicitó una reunión a través de nuestros abogados. Dije que no. Lo solicitó de nuevo. Dije que no. Envió una carta escrita a mano a través de Rosa, porque las condiciones impedían el contacto directo. La dejé sellada durante 3 días en la mesa de la cocina. Al cuarto, mi madre puso un bol de mango en rodajas y dijo, no leer una carta sigue siendo leerla con la espalda. La abrí. Sofía, no hay disculpa suficiente. Solo hay hechos. Puedo darte esos. GN Armitage es una tapadera dirigida por un hombre llamado Del Toro. Empezó a reclutar en la clase de contratos de segundo año cuando yo estaba en la universidad, ofreciendo estipendios a cualquiera que pudiera conseguir que los cuerpos se perdieran entre los hospitales y las funerarias. Nunca acepté su dinero. Entonces era el chico que no podía permitirse no ser un santo. Acepté su dinero 10 años después. ¿Podría decirte por qué? La hipoteca después de la inundación, el seguro de inundación que nunca pagó, la humillación cuando mi firma me excluyó de la sociedad y me hizo escribir escritos para niños de la mitad de mi edad, Isabela llorando en la escalera después de su reprimenda, las constantes llamadas de mi madre preguntando si estaba comiendo, porque no podía responder cómo estaba Casey. No podía responder cómo estaba Casey. Nada de esto importa. Aún así llamé a Del Toro. Aún así pedí el número de un intermediario. Aún así dije, ¿cuánto costaría? $2,000, resultó. $2,000 para arruinar lo último bueno de mí. Me declararé culpable de lo que sea que el fiscal acepte. Por favor, usa la información de transferencia adjunta para establecer una beca en el refugio a nombre de mi madre. El dinero está limpio. Es lo que ahorré antes de empezar a pudrirme. No te pido que me perdones. Te pido que vuelvas a encontrar el aire. ¿Ves? La nota temblaba en mi mano. La dejé y comí el mango que mi madre había cortado, bocado a bocado, hasta que el bol estuvo vacío. Luego llamé a la detective Song. Su carta menciona un nombre, Del Toro. Palmer. Estaba a punto de llamarte, dijo sombríamente. Hemos registrado un almacén junto a los muelles mañana. Adivina qué nombre aparece en 3 contratos de alquiler. GN Armitage. Resultó que la corrupción no se pudre en silencio para siempre. Apesta. Y si sigues el olor, encuentras el desagüe. El fiscal añadió cargos de crimen organizado para 6 hombres, una mujer y una corporación fantasma, con 4 cuentas bancarias. Las familias a las que se les había dicho durante años que sus seres queridos nunca serían encontrados recibieron llamadas telefónicas, visitas y, en las tragedias afortunadas, restos. La mañana en que Del Toro fue procesado, Isabela publicó una foto en un bar de jugos con la leyenda «Elijo la luz». Los comentarios publicaron el clip de ella gritándole a un encargado de estacionamiento 2 meses antes, mientras blandía una placa de discapacidad falsificada. Internet, habiendo aprendido una nueva forma para su indignación, giró. Su patrocinador la dejó. La boutique donde había comprado sus cristales de sanación la vetó de las instalaciones por la seguridad del personal. Lloró en directo. 200,000 personas lo vieron y no enviaron dinero. No lo vi. Tenía otro trabajo. Por eso, 3 semanas después, cuando el Colegio de Abogados programó una audiencia disciplinaria y el fiscal dijo que una audiencia de cambio de declaración para el caso penal el mismo día, marqué ambos en mi agenda y le compré a mi madre un ramo de los pequeños lirios blancos que le gustaban. «No tienes que ir», dijo, cortando los tallos sobre el fregadero. «No tienes que verlo arrodillarse». «Creo que sí», dije. «No por él,
Por mí, por ella. En la audiencia del Colegio de Abogados, las preguntas del panel fueron quirúrgicas. Señor Morales, ¿mintió sabiamente al tribunal sobre la identidad de la víctima? ¿Conoció a un empleado de la morgue para facilitar una entrega a un tercero? ¿Instruyó a su cliente, la señora Torres, para que reconstruyera su narrativa de tráfico para minimizar? Santiago respondió, sí, a cada una. El último, sí, hizo que algo detrás de sus ojos se arrugara. Lo inhabilitaron antes del almuerzo. En la audiencia penal de esa tarde, se puso de pie para declararse. La sala del tribunal estaba casi vacía. Un reportero en la parte de atrás. La detective Song no estaba allí. Isabela no estaba allí. Había sido acusada por separado de homicidio vehicular y había solicitado mudarse a otro estado para un nuevo comienzo. El juez denegó la moción. ¿Cómo se declara, señor Morales?, preguntó el juez. Culpable, dijo, su voz clara por primera vez en meses. No me miró. El juez fijó la sentencia para dentro de 30 días y lo envió a prisión preventiva. Cuando los agentes se movieron para esposarlo, levantó las manos como si hubiera estado practicando el movimiento solo en una habitación. Song me tocó el antebrazo. Hiciste más que enterrar a un hombre, dijo en voz baja. Desenterraste un sistema. No lo hice sola, dije. Acabaste conmigo. Ella sonrió. Te pondremos en una valla publicitaria. Todavía vamos a tomar un café, invito yo. Casi dije que sí. Entonces mi teléfono vibró. El mensaje de texto era de un número desconocido. Señora López, soy el secretario del juez Guaderil. Revisó las transcripciones de sus acciones civiles anteriores, incluidas las imágenes de tráfico, sus declaraciones juradas y las admisiones grabadas del señor Morales. Su señoría concede su moción para anular las sentencias con perjuicio y aprueba su petición de daños y perjuicios para el patrimonio de la señora Morales. Por favor, vea la orden adjunta en el pasillo. Las luces fluorescentes se volvieron borrosas por un segundo. Parpadeé para volver a enfocarlas y abrí el PDF. La orden era real, estaba firmada. Daños compensatorios, daños punitivos, honorarios de abogado. No era lo importante, pero compraría 100 camas en el refugio durante un año. Reenvié la orden a Rosa con la nota, por su nombre en la pared. Luego le envié un mensaje de texto a mi madre. La cena corre por mi cuenta. Llamó una vez desde el condado después de la sentencia. No respondí. Escuché el mensaje de voz esa noche con los codos en las rodillas y las luces apagadas. Sofía, dijo, la voz aplastada por la línea de grabación. Quise decir lo que escribí. No me perdono. No espero que tú lo hagas. Espero cuando salga poder guardar sillas después de las reuniones en los sótanos y servir café a los hombres que lo necesitan. Esa podría ser una vida. Dile a mi madre, se detuvo, la respiración entrecortada. No, tú dile lo que quieras. Ella te pertenece ahora más que a mí. Lo borré. Luego, después de un minuto, fui a la carpeta de eliminados recientemente y lo restauré. No construiría una nueva vida fingiendo que la antigua no había existido. Isabela fue a juicio 4 meses después. Lloró en el estrado. Vestía el gris suave de los arrepentidos. Su abogado argumentó que la cámara había funcionado mal, que la luz parecía roja debido al resplandor del sol, que había sido acosada por una esposa vengativa y procesada maliciosamente por un ex colega despechado. El jurado necesitó 2 horas. Culpable. 3 años. Libertad condicional después. Suspensión de la licencia. El juez la miró por encima del borde de sus gafas y dijo, sugiero que aprenda a caminar. Fuera del juzgado, un reportero me alcanzó en los escalones. Señora López, ¿algún comentario? Sí, dije. Hay una mujer en nuestra ciudad que necesita ayuda con el alquiler este mes, porque su arrendador abusivo piensa que el desalojo es un rasgo de personalidad. No pongan mi cara en las noticias, pongan la suya y pongan el enlace de donación del refugio debajo. El segmento de esa noche mostró una foto borrosa de la mujer y un enlace claro. Las donaciones colapsaron el sitio 2 veces. Si hay una curación, la mía se construyó con pequeñas tareas. Presenté formularios. Caminé por la manzana con mi madre después de la cena. Aprendí los nombres de todos los niños del refugio. Los miércoles saqué el banco del piano de nuestra antigua sala de estar y dejé el piano. El banco encajaba en casa de mi madre. Sostenía una planta y mis llaves. El piano contenía el silencio en el apartamento vacío hasta que el propietario encontró un profesor de música que lo quería para un coro comunitario. Me envió una foto de él en un gimnasio escolar. Niñas con uniformes cantando con la boca abierta como la luz del sol. Firmé los papeles finales del divorcio 6 meses después de la sentencia. Mi abogada deslizó el decreto sobre la mesa. Eres libre, dijo en voz baja. Si esa palabra se aplica a alguno de nosotros, se aplica, dije. Y así fue. No como fuegos artificiales, no como un grito. Se aplicó como despertar y saber hacia dónde daba la ventana sin abrir los ojos. Esa noche, después de que mi madre se durmiera, me senté en la mesa de la cocina y escribí la última carta de ese capítulo de mi vida. Se la escribí a la señora Morales. Querida mamá,
Hoy recogí un pastel de Maribel en la séptima de melocotón. ¿Por qué dijiste que el melocotón es el color del verano cuando se vuelve tímido? Puse 2 platos, y mi madre insistió en que cortáramos generosamente. Contó una historia sobre cómo me regañó por darme una segunda ración una noche. Porque esta niña tiene que llevar su guerra por dentro, ¿no? Nos reímos, lloramos, hicimos ambas cosas a la vez. Ganamos el caso en tu nombre. El dinero construirá una habitación para mujeres que necesitan una puerta que se cierre y se trabe. Tu nombre estará en esa puerta. Los niños lo dirán como una contraseña. Me quedé con un pañuelo. El azul aprendí a atarlo con un adorno que solías enseñarme antes de la iglesia, cuando nunca podía conseguir que los extremos quedaran iguales. Creo que finalmente lo hice bien. No tengo ninguna seguridad que ofrecer sobre tu hijo. Es un hombre que camina hacia una larga noche con las manos extendidas, pero está caminando. Eso tiene que contar para algo que puedas ver desde donde estás. No olvidaré la receta de la sopa o la forma en que sostenías un cucharón como un mazo cuando estabas a punto de perdonar a alguien. Espero que estés donde el perdón sepa a canela. Gracias por el banco del piano. Ahora sostiene un filo dentro y mis llaves, y a veces mi espalda. Cuando estoy muy cansada, con amor, Sofía. Doblé la carta y la metí en el libro de cocina que me había regalado nuestra primera Navidad. Encajaba allí como si el libro la hubiera estado esperando. La primavera siguiente, en un martes tan ordinario que el cielo parecía cansado de ser azul, Rosa irrumpió en mi cubículo con 2 cafés y dijo: «Ponte una chaqueta, vas a la capital». ¿Qué? ¿A testificar? Sonrió. Proyecto de ley de la Asamblea 441, el que cierra las lagunas de los intermediarios de cuerpos y exige verificaciones cruzadas entre morgues e instalaciones médicas. ¿Quieren una cara para las palabras? Tú eres la cara, ¿no? El viejo pánico del tipo que huele a saliva de transmisión en vivo y huevos podridos me arañó la garganta. No me llevo bien con los micrófonos. ¿Te llevas bien con la verdad?, dijo empujándome la taza. Y los micrófonos son solo la verdad con una columna vertebral. 2 horas después, me senté detrás de una pequeña placa que decía: Esra Sofía López, Servicios Legales Comunitarios. Y le conté a una sala de trajes sobre una mujer que había hecho sopa y amado a un niño, y sobre un niño que se convirtió en una mujer, y sobre un hombre que olvidó su propio nombre hasta que le costó todo, y sobre una esposa que aprendió a dejar de hacerse más pequeña para que la ley cupiera en una caja. Un senador con el pelo plateado me preguntó: ¿qué les dice a aquellos que argumentan que este proyecto de ley agregará cargas a sistemas ya estresados? Pensé en unidades frías bajo neón, en contratos impresos en papel barato, en las manos de una madre. Digo que la carga ya se está llevando, respondí. La llevan los muertos y las personas que los aman. Muévanla. Aprobaron el proyecto de ley fuera del comité esa tarde. Cuando llegué a casa, mi madre estaba picando cebollas. ¿Qué? ¿Los micrófonos son la verdad con una columna vertebral? Respondí, lavándome las manos. Ella resopló. Esa Rosa pone sus eslóganes en el almuerzo. Obtuvimos una votación inicial, agregué. Se está moviendo. Bien, dijo mi madre. El arroz está perfecto. Comimos. Después de la cena, bajé al refugio para ayudar con la admisión. Una mujer con una mochila morada y una cicatriz como un signo de interrogación en la mejilla se sentó frente a mí. Si su nombre era Hada, seguía tocando la correa como si una mano pudiera salir de la mochila y sostenerla firme. ¿Tienes un contacto seguro?, pregunté. Mi tía, dijo, vive a 2 estados de distancia. Le gustan los crucigramas. Es una buena entrada, dije, y sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. Al salir, me detuve en la nueva habitación con la nueva puerta. La placa estaba atornillada a la pared, un poco inclinada. La enderecé con los dedos. Decía: la habitación Margaret Morgan, para el descanso, para la dignidad, para las manos que nos criaron. Me quedé allí hasta que mis ojos se aclararon. La última vez que vi a Santiago fue 2 años después. La ciudad nos había dado un parque nuevo, y yo iba los martes por la mañana a sentarme en un banco con café. Ese día, un hombre con una camisa gris estaba barriendo el camino cerca de la fuente poco profunda. Cuando se enderezó, se dio la vuelta y me vio. Hubo una pausa del tipo que contiene 2 años. Sofía, dijo Santiago. Nos quedamos a cada lado del banco como actores que habían olvidado su marca. Había perdido la papada de abogado y conservado el cráneo. Sostenía la escoba como si le enseñara a estar de pie. ¿Cómo estás?, preguntó. Estoy bien, dije, porque lo estaba. La clínica está ocupada, asintió. Yo friego los suelos por la noche en el hospital donde solías presentar mociones. Es un trabajo honesto. Paga en silencio, respondió después de un segundo. Preguntó: ¿todavía tienes el piano? El coro lo tiene, dije. Les encanta. Bien, murmuró. A ella le gustaría eso. Miramos la fuente. Un niño con un sombrero rojo lanzó una moneda con grave ceremonia. Su madre aplaudió como si acabara de ganar un caso. Quería decir, él comenzó. No es necesario, dije, no con crueldad. Ambos conocemos las palabras. También sabemos lo que no pueden arreglar. Él cerró los ojos.
Los abrió. Siempre se te dieron mejor las frases correctas a ti. También dije una vez medio. Sonreí. Luego miró mi mano izquierda. No llevaba anillo. Llevaba una cicatriz en el nudillo de un cúter y tinta de un bolígrafo que goteaba. ¿Estás? Comenzó. Lo estoy, dije. Y no di más detalles. Había aprendido que la única historia que le debía era la que ya estaba escrita. Él asintió. Apoyó la escoba contra el banco y ofreció su palma. La tomé. Su agarre fue firme y breve cuando la soltó. Recogió la escoba y se fue. Nunca aprendí a hacer que la masa se comportara. Tal vez el perdón habría irrumpido en un gran preludio y nos habría limpiado a todos. En cambio, la vida que elegí fue más estable y extraña, y mucho más mía. Aprendí a cultivar en macetas de plástico en la escalera de incendios. Compré zapatillas para correr y las usé. Ayudé a escribir un estatuto que llevaba mis huellas dactilares tan débilmente que nadie más que yo podía reconocer las volutas. Dije los nombres de mi madre en habitaciones que nunca los habían oído, y vi cómo esas habitaciones cambiaban de forma. En el segundo aniversario del veredicto, visité el refugio temprano. El personal había colgado guirnaldas de luces que hacían que el pasillo se sintiera como una idea suave de un carnaval. En la habitación Margaret Morgan, una adolescente con un aro dorado en la oreja se estaba pintando las uñas de azul pálido, mientras un niño pequeño dormía en su regazo. «Lo siento», susurró cuando me vio en la puerta. Se quedó dormido. «Este es un buen lugar para quedarse dormido». Susurré de vuelta y señalé la placa. ¿Sabes lo que dice, Slow? Ella entrecerró los ojos, leyendo cada palabra con cuidado, moviendo los labios. Para el descanso, para la dignidad, para las manos que nos criaron, murmuró. Es bonito. Lo es, dije. Pertenecía a una mujer que amé. Entonces, te crió bien, dijo la chica, y volvió a mirar sus uñas. Con la concentración fruncida, el niño pequeño suspiró. Un pequeño barco asentándose en su amarra de camino a casa. El cielo hizo un milagro silencioso y ordinario y se volvió muy azul. Pasé junto a un violinista callejero cerca de la farmacia. Estaba de pie en el pasillo, mirando el cielo, y escuché una campana de barra y dijo que podía oírla, y la barra se balanceó. Era un llanto hecho a mano, y me alegré mucho de oírlo. Estaba tan harto de él que me eché a reír por primera vez en mi vida. Soñé con eso, así que vine a la farmacia. Demasiados bemoles, pero un arco valiente, y dejé mi último dólar en su estuche. Él sonrió sin romper la frase. En la esquina, me detuve y miré hacia arriba. Mi madre, en su ventana, sostenía un cuenco como un trofeo. Naranjas. Me lo meneó hasta que me reí. Subí las escaleras de 2 en 2. En la cocina, me metió una rodaja en la boca antes de que me quitara los zapatos. Dulce, exigió. Dulce. Estuve de acuerdo alrededor del jugo. No pude encontrar nada dulce. Ella asintió satisfecha y se volvió hacia la estufa. Nos hemos quedado sin salsa de soja, decretó. Después de la cena irás a comprar un poco. Sí, jefa, dije, y le besé la nuca. Puse la mesa, bajé las persianas, encendí la pequeña vela de té en el portavelas desconchado con las peras pintadas. Afuera, la ciudad tosía y respiraba, y discutía y cantaba. Adentro, comimos. Cuando terminamos, miré el banco del piano junto a la puerta, donde dejé mis llaves. Durante mucho tiempo, ese banco había sido el recuerdo de una promesa que alguien más rompió. Ahora era solo un lugar para descansar antes de volver a salir. Me puse los zapatos y recogí la botella vacía. Al bajar las escaleras, me palpé los bolsillos en busca de cambio y no encontré nada. No importaba. Sabía que el hombre de la bodega me diría que pagara mañana. En esta vida, algunas deudas que llevas son una cortesía a la amabilidad. Otras las dejas porque nunca fueron suficientes. Otras las pagas porque nunca fueron tuyas. En el umbral, me detuve y miré hacia atrás. Mi madre ya había empezado a lavar los platos, tarareando algo que podría haber sido un himno, y podría haber sido una canción pop. La lámpara cerca del sofá calentaba la habitación hasta el color de la natilla. Parecía una pintura de un final que había decidido ser un principio. Salí a la noche y compré salsa de soja. De camino a casa, pasé por la fuente. Las monedas brillaban como pequeñas lunas. Pedí un deseo sin cerrar los ojos. Eso, encontrar zapatos más blandos. Que la justicia dejara de confundir el volumen con el mérito. Que las manos que nos criaron fueran sostenidas, vivas o muertas. Luego subí las escaleras hasta la puerta con nuestros nombres y entré, y el aroma a naranja me recibió. Y el futuro, paciente y brillante, se quitó el abrigo y se quedó.